Muy buenos días a todos y todas. En este video vamos a trabajar propiedades de los logaritmos. Dado que ya hemos armado el concepto de logaritmo, ya sabemos acá logaritmos por definición, por cambio de base, vimos los tipos de logaritmo. Ahora vamos a ver las propiedades que se cumplen en los logaritmos. Bien, en el primer caso tenemos el logaritmo de base A y argumento 1 es igual a 0. Bien, por definición del logaritmo, tenemos que A elevado a un número tiene que ser igual a 1. Y bueno, nosotros hemos visto en los distintos casos o los distintos ejemplos que hemos desarrollado en uno de los videos, que siempre que teníamos la base elevada a cualquier número, eso da como resultado 1. Pues eso es algo que se hereda de la potenciación de números reales. En definitiva, siempre que tengamos una base, ¿sí? Obviamente con sus debidas restricciones, elevado a la 0 va a dar como resultado 1. Veamos este ejemplo, que es evidente que si aplicamos la definición, en este caso tenemos el logaritmo decimal, eso me tiene que dar como resultado 1. Y bueno, por lo que ya es trivial, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. En definitiva, este ejemplo da 0. Es decir, el logaritmo decimal de 1 es 0. Y en general decimos que el logaritmo en base A de 1 da como resultado 0. Bien, veamos el segundo ejemplo. Tenemos que el logaritmo en base A de A es igual a 1. Bueno, evidentemente, si aplicamos la definición de logaritmo, ¿sí?, por definición de log, tenemos que A elevado a un número tiene que dar como resultado el argumento, o sea, A. Y bueno, ya sabemos que todo número elevado a la 1 da el valor de la base. En definitiva, ese exponente va a ser 1, que es el resultado que nos da en este ejercicio. Es la única manera de que se cumpla esta igualdad. Veamos el ejemplo. Tenemos que el logaritmo neperiano de, bueno, ¿cuánto va a ser igual? Es evidente que va a ser a 1, porque si aplicamos la definición del logaritmo, e elevado a la 1 da como resultado el valor del argumento, que en este caso es e. Entonces, en general decimos que el logaritmo de base A de un número A, ¿sí?, que obviamente estos dos números van a cumplir sus debidas restricciones, va a dar como resultado 1. Bueno, vayamos acá a una de las propiedades que más vamos a utilizar de ahora en adelante, que es la siguiente. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Bien, vamos a hacer la demostración acerca de esta propiedad. Vamos a plantear la hipótesis. Tenemos que el logaritmo en base A de B es igual a X, el logaritmo en base A de C es igual a Y, y acá tenemos nuestra tesis. Nosotros vamos a partir de acá y debemos llegar acá. Se debe cumplir esta igualdad que tenemos acá. Bien, nosotros si planteamos lo siguiente, nosotros tenemos que el logaritmo en base A de B es igual a X, el logaritmo en base A de C es igual a Y. Entonces, si aplicamos la definición del logaritmo en ambos términos, nos queda lo siguiente. Logaritmo en base A de B es igual a X, entonces A elevado a la X es igual a B. Luego, logaritmo en base A de C es igual a Y, entonces A elevado a la Y es igual a
C. Bien, y ahora, si nosotros multiplicamos miembro a miembro, esta expresión, multiplicando miembro a miembro, nos queda lo siguiente: a elevado a la x por a elevado a la y es igual a b por c. Si aplicamos producto de potencia igual base, esto va a quedar como a elevado a la x más y, que eso es igual a b por c. Y esto por propiedad producto de potencia de igual base. Bien, ahora veamos lo siguiente. Nosotros, esto quiere decir que cuando nosotros hacemos lo siguiente, logaritmo en base a de b por c, ¿sí? Por definición del logaritmo, esto es igual a x más y. Recordemos que el logaritmo, ¿sí?, es encontrar el exponente que elevado a la base da como resultado el argumento. En definitiva, esto da lo que tenemos acá. Y eso lo vamos a llamar 1. Ahora, por hipótesis, tenemos que el logaritmo en base a de b es igual a x y el logaritmo en base a de c es igual a y. Si suplantamos en 1, es decir, y si sustituimos en 1, nos queda el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Y esto era lo que queríamos demostrar, ¿sí? La igualdad de que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular el logaritmo en base a de 4 por 2. Y eso tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 2. Bien, vamos a desarrollar el lado izquierdo de la igualdad. Esto nos queda el logaritmo en base 2 de 4 por 2, que es 8. El logaritmo en base 2 de 8, al desarrollar las potencias de 2, nos da como resultado 3. Quiere decir que del otro lado de la igualdad debemos obtener como resultado también 3. Hacemos el logaritmo en base 2 de 4, al desarrollar las potencias, esto queda, por las dudas, desarrollamos para que se vea. Obviamente que a la 0 y a la 1, ya por las propiedades anteriores, no hace falta más hacerlo. Entonces empezamos desde 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Y 2 al cubo es igual a 8. Entonces, esto por definición del logaritmo, ¿no? Entonces, logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y el logaritmo en base 2 de 2, por la propiedad 2 que vimos, ¿sí?, esta propiedad, eso va a ser 1. 2 más 1, ¿cuánto es? Es 3. Y de esa manera tenemos ahí la demostración con un ejemplo de cada una de las propiedades que hemos desarrollado hasta el momento. De esta manera damos por finalizada la clase de hoy. Así que los espero en el próximo video para que sigamos con algunas propiedades que nos quedan pendientes acerca de los logaritmos. Los veo en el próximo video. Espero que anden bien, cuídense.